Dicen que en Tennessee hay una voz que nunca se apaga. Hace más de un siglo juró volver, y cada cierto tiempo cumple su palabra. Algunos la escuchan como un susurro en la cueva, otros como una advertencia en sueños, pero todos coinciden en algo. El mal no se fue, solo aprendió a esperar. Una entidad que juró volver más de un siglo después de haber torturado a una familia hasta la locura, dejando abierto un expediente sobrenatural que nunca se cerró del todo. Cada verano turistas se acercan a la llamada Cueva de la Bruja Bell, algunos solo buscando una historia, otros persiguiendo pruebas de que el mal puede sobrevivir a cualquier calendario y a cualquier reforma religiosa o científica. Desde ese futuro inquieto, la narración retrocede hacia una granja sencilla junto al río Rojo, donde un hombre llamado John Bell creyó que solo estaba comprando tierra fértil y no un pedazo de abismo, dando inicio a una secuencia de hechos que aún hoy se citan como el caso más famoso de poltergeist en los Estados Unidos. La historia viaja hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en un país que apenas se consolidaba, donde la frontera entre superstición y fe era tan delgada como la niebla que cubría los campos al amanecer. En ese contexto de expansión agrícola y violencia oculta contra pueblos indígenas y esclavos, la familia Bell se instaló convencida de que el trabajo duro y la oración bastaban para mantener a raya cualquier desgracia. El mismo hombre que más tarde simbolizará la autoridad nacional frente al caos, enfrentará en la granja un caos que ningún ejército podría controlar. Los periódicos locales comienzan a mencionar el hechizo de Adams County, sin dar nombres. La leyenda ya es patrimonio público. Según los relatos, Jackson llega con varios hombres armados. Apenas pisan la propiedad, las ruedas del carruaje se inmovilizan como si el suelo las sujetara. Los caballos se niegan a avanzar, los cascos golpeando en vano, el silencio roto por una voz invisible. Pueden entrar, pero no todos saldrán. Los hechos, tal como fueron registrados por testigos, carecen de explicación física. Jackson pasa la noche en la casa. Las horas se vuelven eternas. Un soldado grita, otro jura sentir una bofetada de nadie. Al amanecer, el general ordena partir sin comentario. Décadas después dirá que preferiría luchar contra los británicos que volver a enfrentar esa fuerza. La visita de Jackson actúa como catalizador. La historia se propaga por todo el sur. En las ferias y reuniones de iglesia se repiten versiones distintas. Unos dicen que era una bruja, otros un espíritu vengativo o un castigo divino. Los mapas con la expansión del rumor marcan los condados donde se documentan relatos similares. Algunos historiadores vinculan la maldición con conflictos de propiedad entre los Bell y los Bats, vecinos enfrentados por límites de terreno. Otros sugieren contaminación de agua con plomo o hongos alucinógenos que explicarían las visiones. Ninguna explicación cubre todos los hechos. El narrador adopta tono analítico, sin resolver el misterio. La evidencia documental se pierde entre testimonios orales, diarios familiares y sermones. La cámara muestra objetos hallados en excavaciones, fragmentos de losa, herramientas, mientras la voz insiste en que el verdadero interés no está en probar lo sobrenatural, sino en entender por qué una comunidad necesitó creerlo. La bruja fue espejo de un país en construcción, un miedo útil para explicar lo que no podía controlarse: la enfermedad, la pobreza, la violencia doméstica. Después de la muerte de John Bell y la retirada del espíritu, la familia intenta recomponer su vida. Betsy se muda, Lucy envejece en silencio. Sin embargo, los visitantes continúan llegando buscando escuchar algo. La casa se convierte en destino de curiosos, anticipando lo que siglos después sería el turismo paranormal. Para entonces, la maldición ya no pertenecía a los Bell. Era patrimonio de todos los que necesitaban creer que el mal puede residir en un lugar y no en las personas. A mediados del siglo XIX, mucho después de la muerte de John Bell y del aparente retiro de la entidad, la historia de la bruja Bell sigue viva en el único lugar donde no puede apagarse: las conversaciones alrededor del fuego, los bancos de iglesia, los mercados de pueblo, donde los relatos se negocian como cualquier otra mercancía. Cada generación añade matices, exageraciones, detalles nuevos que se superponen a los hechos originales como capas de pintura sobre una madera ya agrietada, volviendo casi imposible distinguir qué es recuerdo y qué es decoración. Tennessee se moderniza, se construyen vías férreas, se levantan fábricas, pero en las noches de tormenta el tema inevitable vuelve: la voz que hablaba en la granja, el general Andrew Jackson que habría huido en silencio, la muerte atribuida a un espíritu que ningún médico supo explicar. ¿Qué ocurre cuando un horror íntimo nacido dentro de una casa se convierte en narrativa pública con autor, portada y precio de venta?
En la última década del siglo XIX, un editor y periodista de la región comienza a recopilar testimonios dispersos sobre la bruja Bell, visitando descendientes, hojeando viejos diarios, escuchando a ancianos que relatan entre risas nerviosas cómo se movían las sillas y hablaban las paredes en aquella granja junto al río Rojo. Siempre existe la fragilidad de la memoria oral, fechas aproximadas, nombres cambiados, detalles que varían según quien los cuente, pero todos coinciden en dos cosas: la presencia de una voz inteligente y la destrucción progresiva de la estabilidad mental de la familia Bell. Sobre una mesa se apilan cuadernos de notas, cartas con caligrafía irregular, fragmentos de relatos que fueron reunidos décadas después de los hechos, lo que deja abierta la duda sobre cuánto hay de historia y cuánto de reconstrucción posterior. La leyenda no se limita a ser registrada, también es editada, ordenada, recortada para convertirse en un relato vendible, y en ese tránsito el horror real de una familia se vuelve materia prima para consumo regional. El recopilador cierra un cuaderno y mira hacia la nada, como si intuyera que está convirtiendo un sufrimiento antiguo en una entidad nueva, un mito que ya no puede morir aunque sus protagonistas desaparezcan. El resultado de ese trabajo es un libro que se presenta con una promesa poderosa: ofrecer una historia autenticada de la famosa bruja Bell, un título que mezcla humildad y arrogancia al mismo tiempo, porque reconoce el carácter legendario del caso pero pretende fijar una versión casi definitiva de los hechos. El libro describe un volumen que entrelaza testimonios directos, recuerdos de segunda mano y pasajes en los que la voz del autor se confunde con la de la entidad, tejiendo una narración ambigua que oscila entre la crónica y la literatura. Los lectores de finales del siglo XIX, marcados por guerras civiles, cambios económicos y el auge del espiritismo, encuentran en ese libro algo más que entretenimiento: una confirmación de que en algún lugar concreto de Tennessee, el más allá se hizo sentir con claridad brutal. Al mismo tiempo, los escépticos señalan los huecos, las contradicciones, las fechas difusas, pero incluso su crítica contribuye a la difusión del relato, porque cada ataque al mito lo refuerza como historia que incomoda. Algunas escenas clave del libro, la voz que recita la Biblia, la muerte de John, la visita de Andrew Jackson, han moldeado la percepción contemporánea del caso, fijando un guión informal que muchas películas seguirían después sin saberlo. ¿Qué está vendiendo realmente? ¿Certeza o consuelo? El libro circula por Tennessee y estados vecinos. Pasa por manos de pastores, maestros rurales, curiosos de lo oculto, y aunque nunca se convierte en un gran éxito masivo, se gana un lugar sólido en el ecosistema del folclore sureño, lo suficiente para mantenerse impreso, comentado y reencontrado por nuevas generaciones. Muchas leyendas sobreviven no tanto por su popularidad, sino por su capacidad de resistir al olvido en pequeños nichos. En algunos pueblos, contarlo en voz alta sigue siendo un rito de paso adolescente. Ir al bosque, mencionar el nombre de la bruja, esperar un ruido y luego reír o correr, según el nivel de miedo. En otros, la historia se considera una vergüenza local, un residuo supersticioso que se prefiere barrer bajo la alfombra de los tiempos modernos, como si ignorarla pudiera desactivarla. Ese contraste, orgullo y rechazo, mantiene a la bruja Bell en una zona intermedia, ni totalmente marginal ni plenamente aceptada, lo que paradójicamente le sirve para seguir mutando sin congelarse del todo. En una América del siglo XX que se industrializa y urbaniza con rapidez, pero que sigue recurriendo a viejos temores para explicar lo que se le escapa, desde crisis económicas hasta tragedias personales. El caso Bell, ya fijado en tinta, está listo para sufrir su siguiente transformación, de leyenda rural a mercancía cultural en la era de masas. En estaciones de tren y barberías, el libro reposa junto a novelas baratas de fantasmas y folletines criminales, esperando que algún editor o guionista vea en él material explotable para el público urbano que comienza a sentir nostalgia por un campo que casi no conoce. La maldición, que en su origen se manifestó como golpes en la noche y voces en la pared, ahora se expresa como líneas de texto que viajan en cajas de cartón, listas para ser reinterpretadas. La pregunta que queda abierta es si al alejarla del contexto real de la familia Bell, la cultura de masas la volverá más inofensiva, o la desatará en formas nuevas que nadie anticipa. El último plano del episodio se oscurece mientras sobre la pantalla aparece una fecha, 1937, anunciada como el año en que la bruja Bell volverá a hablar en voz alta. En la década de 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos se hunde en desempleo, colas de pan y una sensación de vulnerabilidad colectiva que vuelve a poner de moda lo sobrenatural como explicación y consuelo, desde sesiones espiritistas en salas de estar hasta programas de radio que prometen contacto con el más allá. Filas de hombres con sombrero esperando trabajo,
mujeres cosiendo a la luz tenue, niños escuchando historias junto a receptores de radio que crepitan en la penumbra. En medio de esta atmósfera tensa, viejas leyendas regionales reaparecen como ecos oportunos. Si la realidad es demasiado dura, al menos el horror antiguo parece familiar y controlable, repetible en formato relato. Así, lo que había quedado medio dormido en libros de tiraje limitado despierta con un lenguaje nuevo. Titulares, entrevistas, columnas de opinión que preguntan si la bruja ha vuelto, si sigue maldiciendo a quien desafía su cueva. En 1937, algunos periódicos y cronistas de Tennessee señalan ese año como el regreso anunciado de la bruja Bell, reinterpretando la vieja profecía de la entidad que habría prometido volver después de un largo periodo de ausencia. No hay evidencia de un nuevo brote de fenómenos paranormales tan intensos como los del siglo XIX, pero sí de un incremento en testimonios de luces extrañas, ruidos en la cueva y mala suerte asociada a visitas imprudentes. Se entrevé una dinámica conocida. Cuanto más se habla del tema en medios, más gente visita la zona, más incidentes se reportan, y así la profecía se cumple a nivel simbólico, no tanto por lo que ocurre en la granja, sino por lo que ocurre en la imaginación colectiva. Mientras los medios reciclan la historia, los descendientes de la familia Bell viven un doble filo. Por un lado, la curiosidad de extraños que quieren conocer a los herederos de la maldición. Por otro, la incomodidad de ser reducidos a un apellido asociado al horror, como si cada decisión personal estuviera bajo la sombra de un espíritu ancestral. Cada generación añade matices, exageraciones, detalles nuevos que se superponen a los hechos originales como capas de pintura sobre una madera ya agrietada, volviendo casi imposible distinguir qué es recuerdo y qué es decoración. Tennessee se moderniza, se construyen vías férreas, se levantan fábricas, pero en las noches de tormenta el tema inevitable vuelve, la voz que hablaba en la granja, el general Andrew Jackson que habría huido en silencio, la muerte atribuida a un espíritu que ningún médico supo explicar. ¿Qué ocurre cuando un horror íntimo nacido dentro de una casa se convierte en narrativa pública con autor, portada y precio de venta? En la última década del siglo XIX, un editor y periodista de la región comienza a recopilar testimonios dispersos sobre la bruja Bell, visitando descendientes, hojeando viejos diarios, escuchando a ancianos que relatan entre risas nerviosas cómo se movían las sillas y hablaban las paredes en aquella granja junto al río Rojo. Siempre existe la fragilidad de la memoria oral. Fechas aproximadas, nombres cambiados, detalles que varían según quien los cuente, pero todos coinciden en dos cosas: la presencia de una voz inteligente y la destrucción progresiva de la estabilidad mental de la familia Bell. Sobre una mesa se apilan cuadernos de notas, cartas con caligrafía irregular, fragmentos de relatos que fueron reunidos décadas después de los hechos, lo que deja abierta la duda sobre cuánto hay de historia y cuánto de reconstrucción posterior. La leyenda no se limita a ser registrada, también es editada, ordenada, recortada para convertirse en un relato vendible, y en ese tránsito el horror real de una familia se vuelve materia prima para consumo regional. El recopilador cierra un cuaderno y mira hacia la nada, como si intuyera que está convirtiendo un sufrimiento antiguo en una entidad nueva, un mito que ya no puede morir aunque sus protagonistas desaparezcan. El resultado de ese trabajo es un libro que se presenta con una promesa poderosa: ofrecer una historia autenticada de la famosa bruja Bell, un título que mezcla humildad y arrogancia al mismo tiempo, porque reconoce el carácter legendario del caso, pero pretende fijar una versión casi definitiva de los hechos. El libro describe un volumen que entrelaza testimonios directos, recuerdos de segunda mano y pasajes en los que la voz del autor se confunde con la de la entidad, tejiendo una narración ambigua que oscila entre la crónica y la literatura. Los lectores de finales del siglo XIX, marcados por guerras civiles, cambios económicos y el auge del espiritismo, encuentran en ese libro algo más que entretenimiento, una confirmación de que en algún lugar concreto de Tennessee, el más allá se hizo sentir con claridad brutal. Al mismo tiempo, los escépticos señalan los huecos, las contradicciones, las fechas difusas, pero incluso su crítica contribuye a la difusión del relato, porque cada ataque al mito lo refuerza como historia que incomoda. Algunas escenas clave del libro, la voz que recita la Biblia, la muerte de John, la visita de Andrew Jackson, han moldeado la percepción contemporánea del caso, fijando un guión informal que muchas películas seguirían después sin saberlo. ¿Qué está vendiendo realmente? ¿Certeza o consuelo? El libro circula por Tennessee y estados vecinos, pasa por manos de pastores, maestros rurales, curiosos de lo oculto, y aunque nunca se convierte en un gran éxito masivo, se gana un lugar sólido en el ecosistema del folclore sureño, lo suficiente para mantenerse impreso, comentado y reencontrado por nuevas generaciones.
muchas leyendas sobreviven no tanto por su popularidad, sino por su capacidad de resistir al olvido en pequeños nichos. En algunos pueblos, contarlo en voz alta sigue siendo un rito de paso adolescente. Ir al bosque, mencionar el nombre de la bruja, esperar un ruido y luego reír o correr, según el nivel de miedo. En otros, la historia se considera una vergüenza local, un residuo supersticioso que se prefiere barrer bajo la alfombra de los tiempos modernos, como si ignorarla pudiera desactivarla. Ese contraste, orgullo y rechazo, mantiene a la bruja Bell en una zona intermedia, ni totalmente marginal ni plenamente aceptada, lo que paradójicamente le sirve para seguir mutando sin congelarse del todo. En una América del siglo XX que se industrializa y urbaniza con rapidez, pero que sigue recurriendo a viejos temores para explicar lo que se le escapa, desde crisis económicas hasta tragedias personales. El caso Bell, ya fijado en tinta, está listo para sufrir su siguiente transformación, de leyenda rural a mercancía cultural en la era de masas. En estaciones de tren y barberías, el libro reposa junto a novelas baratas de fantasmas y folletines criminales, esperando que algún editor o guionista vea en él material explotable para el público urbano que comienza a sentir nostalgia por un campo que casi no conoce. La maldición, que en su origen se manifestó como golpes en la noche y voces en la pared, ahora se expresa como líneas de texto que viajan en cajas de cartón, listas para ser reinterpretadas. La pregunta que queda abierta es si al alejarla del contexto real de la familia Bell, la cultura de masas la volverá más inofensiva, o la desatará en formas nuevas que nadie anticipa. El último plano del episodio se oscurece mientras sobre la pantalla aparece una fecha, 1937, anunciada como el año en que la bruja Bell volverá a hablar en voz alta. En la década de 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos se hunde en desempleo, colas de pan y una sensación de vulnerabilidad colectiva que vuelve a poner de moda lo sobrenatural como explicación y consuelo, desde sesiones espiritistas en salas de estar hasta programas de radio que prometen contacto con el más allá, filas de hombres con sombrero esperando trabajo, mujeres cosiendo a la luz tenue, niños escuchando historias junto a receptores de radio que crepitan en la penumbra. Algunos descendientes se niegan a hablar del asunto, temiendo reactivar algo, mientras otros participan en entrevistas o visitas guiadas, conscientes de que de algún modo esa historia también forma parte de su patrimonio cultural. Se plantea así un conflicto contemporáneo. ¿Es legítimo capitalizar una tragedia familiar convertida en leyenda, o se trata de una segunda forma de maldición económica y simbólica, donde la intimidad se pierde a cambio de atención y dinero? La sensación final es de tensión silenciosa. El apellido Bell no solo recuerda una casa embrujada, también una pregunta permanente sobre hasta qué punto el pasado puede condicionar el presente. Con el interés renovado de 1937, la cueva asociada a la bruja Bell comienza a recibir más visitantes, primero vecinos curiosos, luego viajeros de condados lejanos que quieren probar su valentía, internándose en el supuesto núcleo físico de la maldición. Llegan muchos grupos con linternas primitivas, guías improvisados señalando formaciones rocosas, jóvenes dejando marcas en las paredes y el río cercano reflejando luces frágiles como si observara una procesión de intrusos. Poco a poco la experiencia se organiza. Aparecen recorridos más formales, pequeños cobros, souvenirs rudimentarios, hasta que la economía local entiende que el miedo puede ser un producto como cualquier otro, medido en entradas vendidas y noches de alojamiento. La cueva, que en origen solo era un accidente geológico, se transforma en escenario teatral donde cada gota de agua, cada sombra, se interpreta como parte del guión de la bruja. Algunos visitantes reportan tropiezos, pérdidas económicas, rupturas sentimentales después de ingresar a la cueva y llevarse una piedra o burlar las advertencias, reforzando la idea de un sistema de castigo que extiende sus tentáculos más allá de la geografía. La maldición existe, o la necesidad de creer en ella acaba provocando decisiones tan imprudentes que el desastre se vuelve una profecía autocumplida. Hacia mediados del siglo XX, con la expansión de las carreteras y el turismo interno, la cueva de la bruja Bell se consolida como una atracción regional. Carteles en las autopistas, folletos en estaciones de servicio, paquetes combinados con otras visitas de interés histórico de Tennessee. En la década de 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos se hunde en desempleo, colas de pan y una sensación de vulnerabilidad colectiva que vuelve a poner de moda lo sobrenatural como explicación y consuelo. Desde sesiones espiritistas en salas de estar hasta programas de radio que prometen contacto con el más allá. Filas de hombres con sombrero esperando trabajo, mujeres cosiendo a la luz tenue, niños escuchando historias junto a receptores de radio que crepitan en la penumbra. En medio de esta atmósfera tensa, viejas leyendas regionales reaparecen como ecos oportunos. Si la realidad es demasiado dura,
Al menos el horror antiguo parece familiar y controlable, repetible en formato relato. Tennessee no es ajena a esta ola de periódicos y cronistas locales, buscando historias que vendan ejemplares. Rescatan el viejo caso Bell como un símbolo de los misterios del sur, una marca de identidad en tiempos inciertos. Así, lo que había quedado medio dormido en libros de tiraje limitado despierta con un lenguaje nuevo. Titulares, entrevistas, columnas de opinión que preguntan si la bruja ha vuelto, si sigue maldiciendo a quien desafía su cueva. La leyenda es utilizada conscientemente como recurso mediático en un país que empieza a comprender el poder del terror como entretenimiento. En 1937, algunos periódicos y cronistas de Tennessee señalan ese año como el regreso anunciado de la bruja Bell, reinterpretando la vieja profecía de la entidad que habría prometido volver después de un largo periodo de ausencia. Existen recortes de prensa, columnas sensacionalistas, sketches de radio que mencionan la maldición, a menudo mezclando hechos, exageraciones y humor negro, porque en tiempos de crisis económica hasta el miedo se explota como distracción. No hay evidencia de un nuevo brote de fenómenos paranormales tan intensos como los del siglo XIX, pero sí de un incremento en testimonios de luces extrañas, ruidos en la cueva y mala suerte asociada a visitas imprudentes. Cuanto más se habla del tema en medios, más gente visita la zona, más incidentes se reportan, y así la profecía se cumple a nivel simbólico, no tanto por lo que ocurre en la granja, sino por lo que ocurre en la imaginación colectiva. Se enfatiza que la promesa de regreso pudo haber sido en origen una frase aislada, pero se convirtió en herramienta narrativa perfecta para revivir la historia cuando el contexto social la volvió útil otra vez. Mientras los medios reciclan la historia, los descendientes de la familia Bell viven un doble filo. Por un lado, la curiosidad de extraños que quieren conocer a los herederos de la maldición. Por otro, la incomodidad de ser reducidos a un apellido asociado al horror, como si cada decisión personal estuviera bajo la sombra de un espíritu ancestral. Viven en casas modernas en zonas rurales, retratos familiares enmarcados, reuniones discretas donde el tema se esquiva o se aborda con humor defensivo, dependiendo del carácter de cada grupo. Algunos descendientes se niegan a hablar del asunto, temiendo reactivar algo, mientras otros participan en entrevistas o visitas guiadas, conscientes de que de algún modo esa historia también forma parte de su patrimonio cultural. Se plantea así un conflicto contemporáneo. ¿Es legítimo capitalizar una tragedia familiar convertida en leyenda, o se trata de una segunda forma de maldición económica y simbólica, donde la intimidad se pierde a cambio de atención y dinero? Existen escritos, fotos antiguas y reconstituciones sobrias, evitando melodrama, pero subrayando la carga psicológica de vivir asociado a un relato de terror tan conocido. La sensación final es de tensión silenciosa. El apellido Bell no solo recuerda una casa embrujada, también una pregunta permanente sobre hasta qué punto el pasado puede condicionar el presente. Con el interés renovado de 1937, la cueva asociada a la bruja Bell comienza a recibir más visitantes. Primero vecinos curiosos, luego viajeros de condados lejanos que quieren probar su valentía, internándose en el supuesto núcleo físico de la maldición. Se forman grupos con linternas primitivas, guías improvisados señalando formaciones rocosas, jóvenes dejando marcas en las paredes, y el río cercano reflejando luces frágiles como si observara una procesión de intrusos. Poco a poco, la experiencia se organiza. Aparecen recorridos más formales, pequeños cobros, souvenirs rudimentarios, hasta que la economía local entiende que el miedo puede ser un producto como cualquier otro, medido en entradas vendidas y noches de alojamiento. Al describir la cueva, que en origen solo era un accidente geológico, ahora se transforma en escenario teatral donde cada gota de agua, cada sombra, se interpreta como parte del guión de la bruja. Algunos visitantes reportan tropiezos, pérdidas económicas, rupturas sentimentales después de ingresar a la cueva y llevarse una piedra o burlar las advertencias, reforzando la idea de un sistema de castigo que extiende sus tentáculos más allá de la geografía. La escena deja abierto un bucle importante. ¿La maldición existe o la necesidad de creer en ella acaba provocando decisiones tan imprudentes que el desastre se vuelve una profecía autocumplida? Hacia mediados del siglo XX, con la expansión de las carreteras y el turismo interno, la cueva de la bruja Bell se consolida como una atracción regional. Carteles en las autopistas, folletos en estaciones de servicio, paquetes combinados con otras visitas de interés histórico de Tennessee. Se pueden observar mostradores donde se venden postales oscuras, camisetas, libros reeditados, imanes de nevera con siluetas de bruja, revelando la transformación total. Lo que comenzó como tragedia íntima es ahora un ecosistema económico.
Nadie ni condena ni celebra, simplemente registra que en un país donde casi todo puede ser convertido en experiencia pagada, incluso una maldición se vuelve marca, logotipo, itinerario de fin de semana. Con el tiempo queda documentada la incomodidad de algunos habitantes que sienten que la explotación turística trivializa el sufrimiento original de la familia Bell, reduciéndolo a atracción para selfies y gritos en la oscuridad. La leyenda aprende a sobrevivir en el mercado. Cada ticket vendido es una forma de recontar la historia, de mantener a la entidad en circulación simbólica, aunque nadie vea una silla volar. Durante la segunda mitad del siglo XX, el auge del racionalismo y las tecnologías portátiles permite a curiosos y científicos aficionados internarse en la cueva de la Bruja Bell con equipos rudimentarios, grabadoras de cinta, cámaras de 8 milímetros, detectores de temperatura. Todos estos visitantes ya no buscan huellas del demonio, sino pruebas físicas que encajen en los parámetros de la física moderna. Pero lo que encuentran, ruido sin fuente, voces distorsionadas, cambios bruscos de presión, se resiste a la categorización. Las imágenes documentales muestran a hombres con linternas y aparatos de medición apuntando al vacío, mientras la humedad del lugar parece absorber el sonido y devolverlo deformado, como si la propia cueva imitara a los humanos que la interrogan. Los informes resultantes, aunque llenos de tecnicismos, contienen la misma sensación que los testimonios de 1800. Algo observa desde el silencio y responde solo cuando se le exige demasiado. Una de las grabaciones más citadas de los años 70 contiene un fragmento donde, en medio del sonido del agua goteando, se oye una voz femenina susurrar el nombre Lucy. Los técnicos atribuyen el fenómeno a interferencia, pero la cinta genera culto entre investigadores de lo paranormal. Al reproducir el sonido es apenas audible, y en combinación de ruido blanco y sugestión auditiva puede hacer que el cerebro construya patrones reconocibles donde solo hay azar. Aún así, la coincidencia del nombre reaviva la fascinación. El espíritu parece seguir usando el mismo repertorio de signos, fiel a la familia que lo originó. El documental señala que, al intentar domesticar el misterio con tecnología, los hombres de ciencia solo le dieron un nuevo cuerpo, el de las ondas sonoras reproducibles. El eco metálico de la cinta suena mientras la cámara enfoca los carretes girando en bucle, una metáfora del ciclo infinito de reinterpretación. A partir de los 80, el escepticismo organizado entra en escena. Asociaciones de racionalistas publican artículos desmontando los testimonios, señalando errores cronológicos y falsificaciones. Aunque las críticas no destruyen la leyenda, solo la actualizan. Ahora el conflicto ya no es entre humanos y espíritus, sino entre creyentes y científicos, entre emoción y método. Los debates televisivos convierten a la Bruja Bell en tema de entretenimiento, con paneles de expertos discutiendo frente a público en vivo. Para la fecha, el mito ha alcanzado un equilibrio. Ni comprobado, ni desmentido, se mantiene flotando en esa zona gris donde la ciencia aún no puede afirmar ni negar. Tal vez es ahí donde reside su fuerza, en ser inverificable pero emocionalmente plausible. Entretanto, en la cueva se puede ver cómo la naturaleza sigue su curso, ajena a debates humanos, mientras el sonido de gotas cayendo marca un ritmo hipnótico. El silencio del lugar parece una respuesta suficiente. La verdad del miedo no necesita prueba empírica, solo la experiencia personal de quien lo siente. A finales del siglo XX, guionistas y productores descubren que la historia de la Bruja Bell tiene todos los ingredientes para el cine moderno. Familia atormentada, presencias invisibles, contexto histórico real y un desenlace ambiguo. En la primera adaptación se formaliza el relato con actores, efectos y música, trasladando la experiencia íntima del miedo a una narrativa colectiva. Planos alternos de rodajes muestran cámaras, claquetas, técnicos concentrados, mientras en la oscuridad del set se recrea la granja original con precisión casi arqueológica. Sin saberlo, el cine le da a la bruja una inmortalidad visual que ni el libro ni la tradición oral pudieron ofrecerle. Lo que antes era testimonio ahora es espectáculo. Lo que fue sufrimiento, mercancía audiovisual. Películas como An American Haunting reinterpretaron la historia con un tono gótico que suaviza la crítica social y reforzó el conflicto entre fe, culpa y miedo. A lo largo del tiempo, distintas versiones cambiaron el enfoque del mito. Algunas humanizaron a la bruja, mientras otras la convirtieron en una alegoría del abuso patriarcal. Cada proyección, cada nueva adaptación, redujo un poco su capacidad de asustar, pero aumentó su permanencia cultural. La repetición no debilita la leyenda, la hace eterna. Con el paso de las décadas, el miedo del público se transformó según la época. En los años 90, la figura de la bruja representaba lo reprimido. En los 2000, encarnó la desconfianza hacia las autoridades. En los años recientes, simboliza la ansiedad digital.
La historia actúa como un recipiente donde cada generación deposita sus propias preocupaciones. Por eso la bruja Bell continúa viva, porque siempre refleja algo que ya existe en quienes la miran. A estas alturas no necesita manifestarse físicamente, basta con ser contada o filmada para seguir respirando. El mito terminó convertido en un ícono cultural. Su imagen apareció en camisetas, podcasts, documentales y objetos de colección. Cuando el público comienza a ver al monstruo como parte del paisaje, el miedo cambia, deja de ser amenaza y se vuelve compañía. Aún así, bajo esa normalización persiste una inquietud. Cada repetición trivializa la historia, pero también la reactiva. El horror original de Tennessee puede diluirse en la globalización, pero su centro permanece intacto. La idea de que algo inexplicable puede destruir la tranquilidad de una familia común. La llegada de Internet dio nueva vida a la maldición. Los foros, blogs y más tarde YouTube se llenaron de videos caseros, grabaciones falsas y teorías que afirmaban tener pruebas definitivas. La red democratizó el mito. Cualquiera podía alterar imágenes, fabricar evidencias o aportar su propia versión. La historia volvió a fragmentarse como en sus orígenes orales, pero esta vez la transmisión era instantánea. Así, la antigua voz que resonaba en una sola casa se multiplicó en millones de pantallas alrededor del mundo. Los contenidos sobre la bruja Bell prosperaron porque el miedo retiene la atención y en el entorno digital la atención es una moneda que nunca pierde valor. Las plataformas, sin proponérselo, amplificaron el miedo al recomendar más y más contenido similar, atrapando a los usuarios en un ciclo de fascinación y ansiedad. La bruja dejó de ser una entidad localizada y se convirtió en un patrón de consumo, intangible, omnipresente y psicológicamente adictiva. El hechizo ya no parecía sobrenatural, sino fruto del algoritmo. Quienes visitan hoy la cueva lo registran todo con sus celulares y comparten cada detalle en redes sociales. La línea entre testigo y creador se volvió difusa. Cada publicación añade un eslabón nuevo a la cadena del mito. La pregunta ya no es si la entidad existe realmente, sino si millones de personas pueden invocarla involuntariamente con sus reproducciones. El miedo se volvió participativo, viral y global. En la actualidad, la bruja Bell funciona como un espejo. En el siglo XIX representaba el temor a lo desconocido. Hoy encarna el miedo a la desinformación y a la saturación de realidad. Tanto la cueva como Internet comparten una característica inquietante. Devuelven todo lo que se proyecta sobre ellas. Mirar demasiado tiempo hacia ese abismo digital puede hacer que ese abismo termine aprendiendo a imitar la propia voz. Los debates modernos transformaron la leyenda en un terreno de disputa. Grupos religiosos, escépticos y cazadores de fantasmas utilizan la historia para validar sus creencias. Algunos interpretan la maldición como una advertencia divina, otros como un ejemplo de manipulación colectiva. El mito dejó de ser un fenómeno físico para convertirse en un espejo moral que cada facción acomoda a su versión del mundo. Teorías contemporáneas relacionan la historia con traumas sociales profundos, esclavitud, violencia doméstica, represión femenina. En ese contexto, la figura de la bruja surge como el rostro simbólico de aquello que la comunidad prefirió no nombrar. La cueva se convierte en un monumento silencioso, un recordatorio de lo que quedó enterrado. Los campos vacíos y las tumbas sin nombre acompañan ese eco persistente del pasado. La historia perdura porque cumple funciones narrativas esenciales. Advierte, castiga y construye identidad. Cada cultura tiene su propio monstruo que define sus límites, y Tennessee aportó el suyo al catálogo universal de miedos. Cuando se compara la leyenda con máscaras rituales de distintas regiones, aparece una red común de temores humanos que trasciende fronteras y siglos. Con el tiempo, la dicotomía entre creer y entender se vuelve irrelevante. El miedo puede sentirse real aunque la causa no lo sea. En la oscuridad de la cueva, la incertidumbre basta para que la imaginación siga creando. Por eso el mito sobrevivió a guerras, religiones y tecnologías. Su alimento es la duda, y la duda nunca desaparece. Hoy Tennessee convive con su historia como parte de su identidad. Carreteras modernas atraviesan los mismos caminos donde alguna vez pasaron las carretas de los Bell. La cueva sigue allí, imperturbable. Puede que la entidad haya existido o no, pero lo cierto es que la gente continúa comportándose como si siguiera presente. 2 siglos después, la maldición permanece inscrita en el ADN cultural del lugar. Las nuevas generaciones también la mantienen viva. Creadores de contenido, documentalistas jóvenes y guías turísticos reinventan la leyenda con hashtags, filtros oscuros y efectos sonoros. Cada relato es una forma de pertenencia, una liturgia contemporánea del miedo. Mientras alguien vuelva a contarla, la historia seguirá transformándose. Y luego llega el silencio. La cueva vacía,
sin visitantes, sin linternas, sin voces. Solo el eco del agua y el murmullo del viento atravesando los túneles. La maldición persiste, no como amenaza, sino como relato. Fue creada por personas que necesitaban explicar la oscuridad que las rodeaba, y mientras exista esa necesidad humana, la bruja Bell seguirá respirando en algún rincón de la memoria colectiva. Los mapas antiguos, los retratos y los documentos del condado recuerdan que la leyenda nunca fue solo un fenómeno. Fue un espejo. Y mientras haya alguien dispuesto a mirar dentro, la historia continuará viva, reformándose y regresando una y otra vez.